Saludos. Estamos viendo en la imagen una nota de prensa del gobierno, una especie como de equivalente al diario oficial de la Federación actualmente. Era la Gaceta del Imperio, el diario del Imperio. Y está fechado el 6 de septiembre de 1866. En ese año empezó a trabajar ya de manera completa el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que se había establecido, instalado, en diciembre de 1865. Allí fue la instalación, fin de año, y ya en el año 1866 comienza su funcionamiento pleno. Se le invitó a Maximiliano a participar del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y no quiso. Presentó a dos personas para que estuvieran en lugar de él como sus representantes. Estas dos personas, dicen algunos autores, eran estrictamente profanos, ajenos a la masonería, pero que fueron iniciados y elevados inmediatamente al grado 33. Estas dos personas fueron Rodolfo Gunner, director del chambelanato, era chambelán, y quizá por esa experiencia se le puso como gran maestro de ceremonias del Supremo Consejo. Y el otro personaje era Federico Semmeleder, médico del emperador, médico personal, privado del emperador, el primero de dos que estuvo aquí en México. En Austria tuvo a Gilek, con J inicial y K final. Y aquí en México tuvo dos, Federico Semmeleder y luego a Samuel Bach. Y en 1866, que es lo que estamos viendo aquí, Semmeleder es anunciado, aquí lo estamos viendo, la nota es del 6 de septiembre del diario del Imperio, del diario oficial del Imperio, y publica una nota del día previo, el 5 de septiembre de 1866. ¿De qué se trata esta importantísima nota o comunicado oficial del gobierno de Maximiliano? Que consigna que el gran ministro de Estado del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado era militar, estaba adscrito él al Ministerio de Guerra. Federico Semmeleder era beligerante entonces, no era un civil desarmado que daba apoyo médico al emperador, sino que era un militar en activo, en el sentido de que estaba adscrito al Ministerio de Guerra. Como médico sí, pero en el Ministerio de Guerra. De manera que si él hubiese sido capturado en algún momento del conflicto, no es difícil que hubiese sido pasado por las armas, como lo fue Maximiliano. La principal acusación de Maximiliano sobre Maximiliano fue de que había sido capturado con las armas en la mano en Querétaro. Ese señalamiento es insistente en el juicio que se hizo a fines de mayo, principios de junio de 1867, haber sido capturado con las armas en la mano. Semmeleder pudo haber corrido una suerte igual porque él estaba adscrito al Ministerio de la Guerra. Y como hemos acostumbrado en el canal es mostrar las evidencias sin eh, exponer las cosas sin pruebas, aquí estamos poniendo la evidencia precisamente. El diario del Imperio comunicó el 6 de septiembre de 1866. En ese mes, Carlota se está yendo a Europa para ver si rescata algo del naufragio del Imperio. Y aquí vemos Ministerio de la Guerra, la sexta dirección del ministerio, y dice que el gobierno de Su Majestad Maximiliano, a propuesta del médico inspector general del Cuerpo de Sanidad Militar, con fecha 25 de agosto, es decir, desde unas 2 semanas atrás, semana y media atrás, se ha servido a nombrar para la dirección del servicio sanitario de las divisiones militares, ese es el punto, militares, aquí está, a los individuos siguientes. Y aparece la lista de 9 divisiones militares, las vemos por el lado izquierdo, la primera, la segunda, la tercera, hasta la novena. 9 divisiones militares. Y se le da el nombramiento de director del servicio sanitario de cada una de las divisiones militares. Y a Semmeleder le tocó ser titular de la segunda, a Federico Semmeleder. Federico Semmeleder en ese momento es gran ministro de Estado del Supremo Consejo
en ese momento, en ese año 1866, es gran ministro de Estado del Supremo Consejo. Su compañero, Rodolfo Gunner, era gran maestro de ceremonias. Pero el que nos importa en esta lámina es Federico Semeleder. Vamos a repetir su cargo. Es de la segunda división de 9 divisiones. Ahí están numeradas por la izquierda. Las voy a poner ahora en amarillo, del lado izquierdo, de la 1 a la 9. Y la segunda es la que nos importa porque ahí está Federico Semeleder. Y Federico Semeleder, voy a repetir su cargo, lo voy a subrayar, agarremos otro color, el verde, es director del servicio sanitario de la segunda división militar que tiene Maximiliano para combatir a Benito Juárez y a la República. Y Federico Semeleder está sirviendo a el imperio desde un lado militar. En ese mes, él dejó de servir también a la condición de médico personal del emperador. Tuvo problemas allí con algunos médicos mexicanos, se enfadó, tiró la toalla y entró al relevo Samuel Bach, que también es un libro interesantísimo sobre las condiciones y circunstancias en las que estuvo que llegar a ser médico de cabecera del emperador. Dice incluso que fue propuesta del propio Semeleder, de Federico Semeleder. Yo no sé si Semeleder tuvo antes de este nombramiento algún otro nombramiento militar. No es difícil, pero no tengo pruebas. Y lo que tenemos aquí en el canal son pruebas, son documentos, saturados de documentos para probar la argumentación. Y en este caso, lo que estamos probando es que al mismo tiempo que era gran ministro de Estado del Supremo Consejo, del rito escocés antiguo y aceptado, era militar en activo, adscrito al Ministerio de Guerra de Maximiliano. Y este nombramiento se publicó en el diario oficial del momento, el diario del Imperio, el 6 de septiembre de 1866. Tengo un archivo posterior de cuándo y cómo se da de baja, y fue al año siguiente, 1867, cuando el Imperio por fin se derrumba. Tengo el registro de su baja, pero en 1866, al mismo tiempo que es masón dirigente del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, es militar en activo. Los otros directores del servicio sanitario son Luis Carrión en la primera división, en la tercera Julián Miranda, en la cuarta Joaquín Martínez, en la quinta José Julián Pacheco, en la sexta Ramón de la Portilla, en la séptima José Justo Jofre. Este apellido Jofre yo lo he seguido escuchando incluso aquí en Veracruz, en el estado de Veracruz, el apellido Jofre. Lo digo simplemente como una curiosidad histórica. La octava división con Pedro Moreno y la novena división la dirige Juan Bautista Brulé. Y Semeleder es pues subinspector de primera clase, como lo son todos son subinspectores de primera clase, lo dicen, este es IT, aquí en el centro, IT, es subinspector de primera clase a cargo de la dirección del servicio sanitario de la segunda división del Ministerio de la Guerra de Maximiliano, en combate permanente con Benito Juárez. La historia de Semeleder, vean en mi libro a partir de la página 215, la masonería en la Presidencia de México, toda la información sobre Semeleder y su compañero Buller. Les agradezco la oportunidad, lean mi libro, muchas gracias y hasta la próxima.